Nadie me creería si les contara esta historia, y hace mucho tiempo que me he resignado a ello. A mis 82 años, he vivido lo suficiente para saber que el mundo alberga misterios que la mayoría de la gente nunca aceptará. Misterios que preferirían ignorar antes que intentar comprender. Pero lo que ocurrió en mis tierras, lo que lleva ocurriendo durante los últimos 3 años, es algo que ya no puedo guardarme del todo para mí. Necesito decirlo en voz alta, aunque solo sea para demostrarme a mí misma que es real, que no he perdido el juicio en mi vejez aquí, en esta tierra salvaje del norte de Minnesota. Me llamo Evelyn Marsh y llevo viviendo en esta propiedad casi 55 años. Mi marido Robert y yo compramos estas 280 acres cuando éramos jóvenes, insensatos, y estábamos enamorados de la idea de construir algo de la nada. Veníamos de la ciudad, de Minneapolis, y todo el mundo nos dijo que estábamos locos por querer mudarnos tan adentro en el campo. El pueblo más cercano está a más de 35 millas y el vecino más próximo vive a unas 6 millas por un camino de grava que se vuelve casi intransitable cuando llegan las nieves del invierno. Pero Robert y yo queríamos el aislamiento, queríamos la paz, queríamos criar a nuestros hijos rodeados de naturaleza en lugar de hormigón, y eso es exactamente lo que hicimos. Robert falleció hace 16 años. Se lo llevó un infarto que llegó sin avisar en una fría mañana de febrero. En un momento estaba sentado a la mesa de la cocina, tomándose su café y leyendo el periódico, y al siguiente se había ido. Así, sin más. 53 años de matrimonio, 3 hijos, toda una vida de recuerdos, y todo terminó en el lapso de unos pocos latidos. Sinceramente, pensé que yo también moriría. Pensé que la pena me devoraría por completo y que simplemente me desvanecería en la nada. Pero no me desvanecí. Me quedé. Seguí cuidando de los animales, manteniendo la finca, seguí viviendo incluso cuando ya no estaba segura de querer hacerlo. Mi hija me llama desde Texas cada semana, suplicándome que me vaya a vivir con ella, su marido y sus 2 hijos. Mi hijo me envía folletos de residencias de ancianos en Florida, lugares donde las viejas como yo pueden jugar al bingo, hacer aquagym y esperar la muerte bajo el sol. Mi hija pequeña, la otra, ella lo entiende. Ahora vive en Alaska, casada con el capitán de un barco pesquero, y sabe lo que significa amar un trozo de tierra hasta el punto de no poder imaginarte viviendo en ningún otro lugar. Es la única que no intenta convencerme para que me vaya. Esta granja no es solo donde vivo, es quien soy. Cada poste de la valla, cada tabla del granero, cada árbol del huerto de manzanos que Robert y yo plantamos durante nuestra primera primavera aquí, todo ello contiene un pedazo de mi alma. Conozco esta tierra como la palma de mi mano. Sé qué partes del arroyo se congelan primero en invierno y qué prado prefieren los ciervos para pastar a primera hora de la mañana. Conozco el sonido que hace el viento cuando viene del este en comparación con cuando viene del norte. Puedo oler la lluvia un día entero antes de que llegue. Este lugar ha sido mi mundo entero durante más de medio siglo, y creía que sabía todo lo que había que saber sobre él. Pero hace 3 años descubrí que estaba equivocada. Hace 3 años algo llegó a mi granja que nunca antes había encontrado. Algo que no debería existir según todo lo que la ciencia y la razón nos dicen sobre el mundo. Y ese algo cambió mi vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Empezó un miércoles por la tarde, a finales de otoño. Las hojas ya se habían vuelto de colores y habían caído, alfombrando el suelo en tonos naranjas, dorados y marrones. El aire tenía ese punto cortante que anuncia la llegada del invierno, y yo había pasado la mayor parte del día preparando a los animales para los meses fríos que se avecinaban. Crío sobre todo cabras, una docena más o menos,
junto con un gallinero, unos cuantos patos y, hasta hace 3 años, también tenía un pequeño rebaño de ovejas. Aquella tarde, estaba en la cocina preparándome una cena sencilla de sopa y pan, cuando oí los gritos de las cabras. A ver, las cabras son animales ruidosos por naturaleza, balan y se quejan por todo, y con los años he aprendido a distinguir entre sus vocalizaciones normales y los sonidos de auténtica angustia. Lo que oí aquella tarde era puro terror. Era un sonido que nunca antes había oído hacer a mis cabras, un sonido que me heló la sangre. Agarré mi rifle de al lado de la puerta y salí corriendo tan rápido como mis viejas piernas me lo permitieron. El corral de las cabras está a unos 100 metros de la casa, pasado el gallinero y el viejo cobertizo. Para cuando llegué, los gritos habían cesado. Todo estaba en silencio, excepto por mi propia respiración agitada y el martilleo de mi corazón en los oídos. Alumbré el corral con la linterna y lo que vi me hizo dar un paso atrás de pura conmoción. La valla había sido desgarrada, no cortada, no rota por un punto débil, sino físicamente abierta de un tirón, como si algo hubiera agarrado la malla de alambre con sus propias manos y la hubiera rasgado como si fuera papel. 2 de mis cabras habían desaparecido, simplemente ya no estaban. Ni sangre, ni cuerpos, ni un rastro que pudiera ver en la oscuridad. Solo un agujero enorme en mi valla y 2 animales desaparecidos. Busqué por el perímetro con la linterna. Me temblaban tanto las manos que el haz de luz rebotaba por todas partes. Fue entonces cuando encontré las huellas. Estaban en un trozo de barro blando cerca del abrevadero y cuando las iluminé sentí que las piernas me flaqueaban. Eran enormes, fácilmente de 18 pulgadas de largo y quizás 7 u 8 de ancho. Parecían casi humanas, con 5 dedos bien definidos, pero eran demasiado grandes y demasiado profundas para haber sido hechas por una persona. Lo que fuera que había dejado esas huellas era pesado, increíblemente pesado, y caminaba sobre 2 pies. Me quedé allí en la oscuridad, mirando esas huellas imposibles, y supe que no me enfrentaba a un oso ni a un lobo, ni a ningún otro depredador que hubiera encontrado en mis décadas viviendo en estos bosques. Me enfrentaba a algo completamente distinto, algo que mi mente racional se negaba a aceptar, pero que las pruebas ante mí hacían innegable. Volví a casa y cerré con llave todas las puertas y ventanas. Me senté en mi sillón con el rifle sobre el regazo, observando la oscuridad a través de la ventana, escuchando cada sonido que hacía la noche. Cada crujido de la vieja casa al asentarse me hacía sobresaltar. Cada ráfaga de viento entre los árboles sonaba como pasos. No dormí nada en toda la noche. Cuando por fin amaneció y pintó el cielo de tonos rosas y dorados, volví a salir para examinar los daños a la luz del día. Era aún peor de lo que había pensado. Los postes de la valla habían sido arrancados del suelo como si fueran palillos. La malla de alambre estaba retorcida y destrozada, imposible de reparar. Y aquellas huellas estaban por todas partes, rodeando el corral de las cabras en un patrón que sugería que lo que las había hecho había estado dando vueltas y vueltas, estudiando el recinto antes de decidirse a destrozarlo. Pasé los siguientes días reforzando el corral de las cabras. Clavé postes nuevos a 1 metro de profundidad en el suelo. Usé el alambre del calibre más grueso que pude encontrar en la ferretería del pueblo. Incluso colgué unos viejos cencerros por el perímetro, pensando que si algo intentaba entrar de nuevo, al menos el ruido me alertaría. Trabajé de sol a sol, con mis manos artríticas doloridas a cada martillazo, con la espalda gritando en señal de protesta cada vez que me agachaba para asegurar otra sección de la valla. Pero estaba decidida. Esas cabras dependían de mí y no iba a fallarles.
Cuando por fin terminé, di un paso atrás y observé mi trabajo con una sensación de sombría satisfacción. A ver si lo que fuera se atrevía a pasar por ahí. Pasó de todos modos. Menos de una semana después, me desperté con ese mismo sonido terrible, ese coro de gritos aterrorizados del corral de las cabras. Esta vez, al salir corriendo, alcancé a ver algo moviéndose al borde de la línea de árboles. Era enorme, de al menos 7 u 8 pies de altura, cubierto de un pelaje oscuro que era casi negro a la luz de la luna. Corría sobre 2 patas, pero inclinado hacia adelante, con los brazos oscilando, moviéndose con una velocidad y una potencia que parecían imposibles para algo tan grande. En sus brazos llevaba una de mis cabras como si el animal no pesara nada. La cabra todavía se debatía, todavía gritaba, pero la criatura la sujetaba sin esfuerzo mientras desaparecía en el bosque. Me quedé allí paralizada, viéndolo desvanecerse en la oscuridad. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el rifle. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Lo había visto, realmente lo había visto. No con claridad, no lo suficientemente bien como para distinguir detalles, pero había visto algo que no debería existir. Algo de leyenda, de historias de hoguera y fotografías granuladas que la gente descarta como bulos. Pie grande, Sasquatch, como quieras llamarlo. La criatura de la que había oído hablar toda mi vida, pero en la que nunca había creído ni por un momento. Era real y estaba cazando en mis tierras. Las siguientes semanas fueron de las más aterradoras de toda mi vida. Empecé a dormir con el rifle al lado de mi cama en lugar de junto a la puerta. Instalé luces con sensor de movimiento alrededor del granero y los corrales, con la esperanza de que la iluminación repentina pudiera asustar a la criatura. Incluso llamé a mi hija a Texas y casi le cuento lo que estaba pasando, pero me detuve en el último momento. ¿Qué le iba a decir? ¿Que un pie grande estaba matando a mis animales? Me habría metido en una residencia de ancianos antes de que pudiera colgar el teléfono. Así que guardé silencio, seguí vigilando y seguí perdiendo animales. Desapareció otra cabra. Luego 2 de mis ovejas. Luego 3 gallinas del gallinero, con la puerta arrancada de cuajo como si fuera de cartón en lugar de roble macizo. Empecé a llevar la cuenta en un pequeño cuaderno, registrando cada pérdida, cada daño, cada detalle que podía recordar de cada incidente. Estaba documentando pruebas que nadie creería jamás, pero necesitaba hacerlo de todos modos. Necesitaba demostrarme a mí misma que no me estaba volviendo loca. El olor era lo que más me molestaba. Cada vez que la criatura se acercaba a mi propiedad, dejaba tras de sí un hedor característico que solo puedo describir como una mezcla de animal mojado, vegetación en descomposición y algo más. Algo salvaje y primario que desencadenaba una profunda respuesta de miedo en mi cerebro. Era el olor de un depredador en la cima de la cadena alimentaria que nunca había aprendido a temer a los humanos porque nunca lo había necesitado. El olor persistía durante días después de cada ataque, aferrándose a los postes de la valla, a la hierba y al propio aire, un recordatorio constante de que ya no estaba sola en mi propiedad. Empecé a quedarme despierta por la noche, sentada en la oscuridad junto a mi ventana con las luces apagadas, observando la línea de árboles en busca de cualquier señal de movimiento. La mayoría de las noches no pasaba nada. La criatura parecía ir y venir a su antojo, apareciendo cuando menos me lo esperaba y manteniéndose alejada cuando estaba más vigilante. Pero en las noches en que sí venía, veía esa enorme silueta moverse entre las sombras. La veía acercarse a mis corrales con un paso deliberado, casi despreocupado. No me tenía miedo. Sabía que yo estaba allí, observando, y no le importaba. Eso era quizás lo más aterrador de todo.
Sabía que yo estaba allí y no tenía miedo. Fue alrededor del 6.º mes cuando todo cambió. Había llegado a un punto de agotamiento y desesperación en el que estaba considerando seriamente vender la granja y mudarme a Texas a vivir con mi hija. No podía seguir así, no podía seguir perdiendo animales, viviendo con miedo y durmiendo con un ojo abierto cada noche. Era demasiado vieja para este tipo de estrés y mi cuerpo empezaba a mostrar la tensión. Había perdido peso. Me temblaban las manos constantemente. Se me había formado un nudo de tensión permanente en los hombros que ni los baños calientes ni los analgésicos podían aflojar. Me estaba desmoronando y lo sabía. Una tarde estaba sentada en mi porche viendo la puesta de sol y pensando en todo lo que tendría que hacer para preparar la propiedad para la venta. Era una tarde preciosa, el cielo pintado en tonos naranjas y morados, el aire fresco y limpio con los primeros indicios del invierno que se acercaba. Tenía una taza de té en las manos y una manta sobre los hombros, y por un momento me permití olvidar a la criatura, el miedo y la pérdida. Me permití simplemente existir en ese hermoso momento. Fue entonces cuando lo vi, no acechando al borde de la línea de árboles, no merodeando en las sombras, sino de pie, justo al borde de mi jardín, a unos 50 pies de distancia. Me estaba observando. La criatura simplemente estaba allí, completamente inmóvil, observándome con unos ojos que reflejaban la luz mortecina. Era enorme, de al menos 8 pies de altura, cubierto de un pelaje castaño oscuro y enmarañado que era casi negro con la poca luz. Sus brazos le colgaban más allá de las rodillas, terminando en unas manos que parecían casi humanas, pero con dedos gruesos y poderosos. Su rostro era una combinación entre simio y humano, con una nariz ancha, un arco superciliar pronunciado y una boca que se mantenía en una expresión neutra que no supe interpretar. Debería haberme aterrorizado. Debería haber cogido mi rifle, haber corrido adentro y cerrado la puerta con llave. Pero algo me detuvo. Quizás fue el agotamiento. Quizás fue la resignación de saber que no podía luchar contra esa criatura. No podía detenerla. No podía hacer nada más que soportar lo que quisiera hacer. O quizás fue algo en la forma en que me miraba, algo en esos ojos inteligentes que parecían más curiosos que amenazantes. Fuera cual fuera la razón, no corrí, no grité. Simplemente me quedé sentada en mi porche, sosteniendo mi taza de té, y le devolví la mirada a la criatura que había estado aterrorizando mi granja durante meses. Nos miramos fijamente durante lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo 1 o 2 minutos. Ninguno de los dos se movió. Ninguno de los dos hizo un sonido. Era como si nos estuviéramos midiendo, intentando entender qué pensaba el otro, qué quería el otro. Y entonces, lentamente, la criatura levantó una mano enorme e hizo un gesto que reconocí. Se dio unas palmadas en el estómago. Luego señaló hacia mi propiedad y volvió a darse palmadas en el estómago. Tenía hambre. La criatura me estaba diciendo que tenía hambre. No sé qué me impulsó a hacer lo que hice a continuación. Quizás fue el aislamiento hablando. Quizás fue la pena por haber perdido a Robert, la soledad de vivir aquí sola durante tantos años. Quizás finalmente había perdido la cabeza y esto era solo el último síntoma de mi descenso a la locura. Pero me levanté de mi silla, entré en casa y volví a salir con una cesta llena de comida. Tenía restos de pollo asado de la cena, una hogaza de pan fresco que había horneado esa mañana, unas cuantas manzanas del huerto y un tarro de miel que le había comprado a un apicultor del pueblo. Caminé hasta el borde de mi porche, dejé la cesta en los escalones y luego retrocedí lentamente. La criatura me observó todo el tiempo, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado como un perro que intenta entender una nueva orden. Cuando volví a estar en mi silla, avanzó con cautela, acercándose a la cesta con evidente recelo.
Olfateó el aire, rodeó la cesta, volvió a olfatear. Luego, lentamente se agachó y cogió una de las manzanas. Examinó la fruta con cuidado, dándole vueltas en su enorme mano, y luego le dio un mordisco. Vi cómo cambiaba el rostro de la criatura al probar la manzana. Vi algo que solo puedo describir como placer cruzar por sus extraños rasgos. Se terminó la manzana en 3 bocados, con corazón y todo, y luego fue a por otra. Se comió todo lo que había en la cesta, cada trozo de pollo, cada rebanada de pan, cada manzana, incluso la miel, lamiendo el tarro hasta dejarlo limpio con una lengua que era sorprendentemente rosada y de aspecto humano. Cuando terminó, volvió a dejar la cesta vacía en los escalones de mi porche, me miró una vez más, y luego se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el bosque. No corrió, no miró hacia atrás, simplemente se alejó con ese mismo paso deliberado y poderoso que había visto tantas veces antes. Esa noche, por primera vez en meses, no pasó nada. Ningún ataque a mis corrales, ningún sonido aterrador en la oscuridad. Ninguna huella enorme apareció en mi jardín durante la noche. La criatura se mantuvo alejada y mis animales restantes permanecieron a salvo. Después de eso, empecé a dejar comida fuera con regularidad. Cada pocas noches preparaba una cesta y la dejaba en los escalones de mi porche antes del atardecer. Frutas, verduras, pan, carne, lo que tuviera a mano. Y cada vez, sin falta, la criatura venía, cogía la cesta, se comía todo lo que había dentro y se iba en paz. Nunca volvió a atacar a mis animales, ni una sola vez. El reinado de terror que había estado destruyendo mi granja simplemente cesó, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Durante las semanas y meses que siguieron, la criatura y yo desarrollamos algo que solo puedo describir como una relación. Es una palabra extraña para usar en la conexión entre una anciana y una criatura que se supone que no existe, pero no sé qué otra palabra encaja. Teníamos un entendimiento, un reconocimiento mutuo de que compartíamos esta tierra y que podíamos coexistir pacíficamente si ambos estábamos dispuestos a hacer concesiones. Descubrí que la criatura era protectora con la granja, no solo manteniéndose alejada de mis animales, sino protegiéndolos activamente de otros depredadores. Una tarde estaba observando desde mi ventana cuando una manada de coyotes se acercó olisqueando mi gallinero. Estaban rodeando la estructura, buscando una forma de entrar, y yo estaba a punto de salir con mi rifle para ahuyentarlos. Pero antes de que pudiera siquiera llegar a la puerta, oí un rugido desde el bosque que me heló la sangre. Fue un sonido de pura potencia y furia, una advertencia cuyo significado era inconfundible. La criatura salió disparada de entre los árboles, corriendo más rápido de lo que nunca la había visto moverse. Sus 8 pies de músculo y rabia, abalanzándose sobre esos coyotes como un tren de mercancías. Los coyotes corrieron, dieron media vuelta y huyeron tan rápido que eran solo borrones de pelaje gris desapareciendo en la oscuridad. La criatura los persiguió hasta el límite de mi propiedad, rugiendo todo el tiempo, y luego se detuvo en la linde y soltó un último bramido que resonó en las colinas y se desvaneció en la noche. Luego, como si nada hubiera pasado, se dio la vuelta y caminó tranquilamente de regreso al bosque. Se detuvo en la línea de árboles y miró hacia mi gallinero, comprobando que todo estuviera seguro, y luego desapareció entre las sombras. Después de eso, los otros depredadores dejaron de acercarse. Mis animales restantes dejaron de tenerle miedo a la criatura. Se habían acostumbrado a su presencia a lo largo de los meses y años, y entendían a un nivel instintivo que ya no era una amenaza para ellos. Han pasado 3 años desde aquella primera noche aterradora en que encontré esas huellas imposibles en el barro. 3 años en los que el miedo se convirtió en comprensión
y la comprensión en algo que incluso podría llamarse amistad. Ahora tengo 82 años y siento cada uno de esos años en los huesos cuando me levanto cada mañana. Me duelen las articulaciones, mi espalda no quiere enderezarse, me tiemblan las manos cuando intento hacer las tareas más sencillas. Sé que no me quedan muchos años en esta tierra y ese conocimiento me pesa más de lo que me gusta admitir. ¿Qué pasará con este acuerdo cuando yo ya no esté? ¿Quién alimentará a la criatura cuando yo ya no esté aquí para preparar esas cestas? Me preocupo por esto más de lo que probablemente debería. La criatura ha sobrevivido en estos bosques durante lo que podrían ser décadas o incluso siglos. No me necesita para sobrevivir, pero no puedo evitar sentir que hemos construido algo juntos, una especie de vínculo que va más allá de la simple supervivencia. Yo le he dado comida, seguridad y una especie de compañía, y a cambio me ha dado un propósito, asombro y una razón para seguir levantándome de la cama cada mañana cuando no estaba segura de querer hacerlo más. He pensado en contárselo a alguien, pero ¿quién me creería? E incluso si lo hicieran, ¿qué harían? ¿Convertir mi propiedad en una especie de estación de investigación? ¿Atrapar a la criatura y meterla en un zoológico o un laboratorio? No puedo permitir que eso suceda. Esta criatura me ha mostrado amabilidad, o al menos la versión de amabilidad de una criatura. Ha protegido mi granja y a mis animales. Me ha hecho compañía en mi soledad. Lo menos que puedo hacer es proteger su secreto a cambio, así que mantengo nuestro acuerdo en privado. La criatura vino anoche, como ha estado haciendo desde hace 3 años. Había preparado una cesta especialmente buena, llena de las últimas manzanas de la temporada, un poco de cecina de venado que llevaba semanas preparando y pan fresco que había horneado esa mañana. La criatura se sentó al borde de mi jardín y comió lentamente, saboreando cada cosa. Cuando terminó, miró hacia mi casa. Yo estaba de pie en la ventana de mi cocina, observando, como siempre, mi viejo rostro reflejado en el cristal. La criatura levantó una mano enorme, con los dedos ligeramente separados, y la mantuvo así un momento. Me estaba saludando, estoy segura. Un simple gesto de reconocimiento, de conexión, de algo que incluso podría llamarse afecto. Levanté mi propia mano y le devolví el saludo, con la palma presionada contra el frío cristal de la ventana. Nos quedamos así un largo rato, mujer y criatura, separados por 50 pies de jardín y 1.000.000 de años de evolución, conectados por algo que todavía no comprendo del todo. Luego, la criatura recogió la cesta vacía, la dejó pulcramente en el lugar donde siempre la recojo por la mañana y regresó al bosque. Esa es mi vida ahora. Una anciana solitaria y una criatura solitaria en la que el mundo no cree, cuidándonos mutuamente en medio de la nada. No es la vida que imaginé cuando era joven, pero es la vida que tengo ahora, y no la cambiaría por nada del mundo. Algunas personas pasan toda su vida sin experimentar la verdadera magia, la prueba real de que el mundo es más grande, más extraño y más misterioso de lo que podríamos imaginar. Yo tengo la oportunidad de experimentarla cada pocas noches, cuando una criatura de leyenda emerge de mi bosque y viene a compartir una comida conmigo. Me gusta pensar que, a nuestra extraña manera, nos hemos salvado mutuamente. Yo le di comida y seguridad. Él me dio un propósito, asombro y una razón para seguir viviendo cuando estaba lista para rendirme. Eso es más de lo que mucha gente llega a tener. Esta noche prepararé otra cesta. Añadiré manzanas extra porque a la criatura parece que le encantan, especialmente las del viejo árbol que Robert plantó hace 40 años. Y luego la dejaré al borde de mi jardín, donde siempre lo hago, y esperaré. Quizás vea a la criatura esta noche, quizás no,
pero sabré que está ahí fuera, viviendo en esos bosques, sobreviviendo un día más, y él sabrá que yo estoy aquí, en esta vieja granja, cumpliendo mi parte de nuestro pacto silencioso, y para ambos eso es suficiente. Si alguna vez te encuentras viviendo solo en medio de la nada y empiezan a ocurrir cosas extrañas en tu propiedad, no des por sentado lo peor. A veces las cosas extrañas, las cosas que dan miedo, solo buscan un poco de ayuda, un poco de comprensión, un poco de amabilidad. Todo lo que necesité fue una cesta de comida, dejada con buena fe y un corazón abierto para convertir una situación aterradora en algo hermoso, extraño y maravilloso. Miro por la ventana de mi cocina ahora, viendo el sol ponerse tras las colinas como he hecho miles de veces antes. Las sombras se alargan sobre mis campos, extendiéndose hacia el bosque como dedos que buscan algo que nunca pueden alcanzar del todo. Pronto oscurecerá. Pronto oiré esos pasos familiares viniendo de los bosques del norte, pesados y deliberados. Pronto veré cómo una enorme silueta cubierta de pelo emerge de los árboles y viene a recoger la cesta que dejé esta tarde, y me sentiré agradecida, como cada vez, de poder ser parte de este increíble secreto. La criatura es real. Vive en los bosques de mi propiedad. Visita mi granja cada pocas noches. Y a su extraña manera es mi amigo. Esa es mi historia y me atengo a ella. Nadie tiene por qué creerme. Yo conozco la verdad. Y la criatura también. Y eso es lo único que importa.